Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto ideas, conceptos, estrategias y muchos más sobre jardines con fines terapéuticos, salutogénicos, esa combinación de diseño del paisaje con neurociencias, pero también con la jardinería y la horticultura terapéutica. Hoy te traigo un tema que me gusta mucho, que tiene que ver con el paisaje sonoro, esa dimensión del paisaje que no nos damos cuenta hasta que cerramos los ojos dentro de un parque. Este paisaje que nos lleva a estar consciente de un elemento sensorial que va más allá del espacio visual, que nos permite viajar a distintos lugares, incluso a través del tiempo. Descubrí el alcance de diseñar paisajes sonoros hará unos 3 años más o menos, quizás un poco más, estudiando el trabajo que hacen en una escuela para niños con discapacidad visual en la ciudad de Buenos Aires y de materiales del propio desarrollador de esta teoría. Pero mejor veamos, escuchemos de qué se trata para después luego llevar estos conceptos a los jardines. El paisaje sonoro, también conocido como soundscape, se refiere al entorno acústico de un determinado espacio o lugar. Es una combinación de todos los sonidos que se perciben en un ambiente específico, ya sea natural, urbano o artificial. Su desarrollador dijo: un paisaje sonoro consiste en eventos escuchados y no en objetos vistos. ¿Pero qué característica tiene este paisaje sonoro? Primero, una diversidad de sonidos. El paisaje sonoro está compuesto por una variedad de sonidos naturales, vientos, ríos, animales, etc., por sonidos humanos, voces, pasos, actividades, por sonidos artificiales, el tráfico, la maquinaria, la música. Luego podemos decir que tiene una identidad y un carácter. Cada paisaje sonoro tiene una identidad y un carácter único que lo distingue de otros entornos. Esto se debe a la combinación particular de sonidos que lo conforman. Así que imagínate qué escucharías en una parada de autobús, en el centro de una ciudad y en el medio de un bosque natural o de un parque. La evolución temporal es otra de las características, porque el paisaje sonoro no es estático, sino que cambia a lo largo del tiempo, reflejando las actividades y los ritmos de la vida en ese espacio. Imagino la ciudad de Mendoza en el 1830, la misma ciudad en 1930 y hoy en el 2025. El espacio sonoro sin duda que cambió desde aquellos carros tirados a caballos a los vehículos modernos. Por ello, podemos remitirnos a un tiempo pasado, por ejemplo, al escuchar al afilador cuando pasaba por la calle. Y para quienes no saben de qué hablo, aquí el afilador era una persona que pasaba por las calles en su bicicleta con todo el equipamiento necesario para afilar cuchillos y tijeras. De hecho, pasa uno frente a mi casa cada domingo. Este se anunciaba tocando un silbato en forma de siccus, conocido como silbato o chiflo del afilador. Este tipo de cosas u otras relacionadas son las que consideraremos luego al diseñar un jardín para adultos mayores. La cuarta dimensión, la cuarta característica que podemos citar en este episodio es la percepción subjetiva, porque la experiencia del paisaje sonoro es realmente subjetiva, ya que cada persona lo percibe y lo interpreta de manera diferente, dependiendo de sus experiencias, preferencias, contexto cultural y diversidad funcional. Si te preguntas quién desarrolló este concepto de paisaje sonoro, podemos recurrir a esa gran biblioteca que, si bien genera algún tipo de controversia, conocemos como Wikipedia. Allí dice que el concepto fue acuñado en primera instancia por el urbanista estadounidense Michael Southworth, que luego fue definida por Raymond Murray Schafer, que fue compositor, escritor, educador, pedagogo musical y ambientalista canadiense. En su definición distinguió dos tipos de paisajes sonoros, los de alta fidelidad y los de baja fidelidad. Los primeros son equilibrados, permitiendo reconocer fácilmente los diferentes eventos sonoros y su ubicación en el espacio acústico. En contraste, los de baja fidelidad son recargados y confunden la escucha, haciendo difícil discernir el horizonte audible.
Las aplicaciones y las implicaciones de ser consciente de este paisaje sonoro me resulta realmente fascinante y te diría que hasta vital dentro de lo que es el ámbito del paisajismo inclusivo, accesible, terapéutico, aquel que considera también a las personas con, por ejemplo, el trastorno del espectro autista o personas con alta sensibilidad. Implica entonces una consideración consciente y un diseño intencional de los elementos acústicos dentro del espacio verde. No se trata solo de reducir el ruido no deseado, se trata de crear una experiencia auditiva que complemente y enriquezca la experiencia visual y táctil del jardín. Implementar entonces un paisaje sonoro en las áreas verdes requiere una selección muy cuidadosa de los elementos para que generen ese efecto deseado. Por ejemplo, al elegir la vegetación, podemos optar por plantas que produzcan sonidos interesantes, como los bambúes que susurran con el viento, o los árboles cuyas hojas crujen de manera relajante cuando caminamos sobre ellas en el otoño. Incorporar elementos de agua como las fuentes, las cascadas o los estanques es otra estrategia efectiva, ya que generan sonidos relajantes y variados que pueden calmar la mente y mejorar el ambiente general del espacio. Además, qué mejor que atraer vida silvestre al diseño del jardín. Diseñar espacios que atraigan aves y mariposas no solo enriquece el paisaje visualmente, sino que también acústicamente con sus cantos y movimientos. También es importante considerar las superficies de los caminos. Utilizar materiales que produzcan sonidos agradables al caminar, como la grava fina o la madera, puede mejorar la experiencia sensorial de los usuarios siempre que no cuenten con una discapacidad física que les impida transitar sobre ellos. Y si bien recién las nombré como que no eran el elemento central, sí forman parte de ellos, porque son igualmente esenciales, las barreras acústicas. Podemos emplear vegetación densa o elementos estructurales para bloquear ruidos urbanos no deseados y crear un espacio de tranquilidad en medio de una ciudad bulliciosa. Finalmente, integrar instalaciones sonoras como campanas de viento o esculturas sonoras interactivas pueden añadir un toque único y dinámico al espacio, haciendo que cada visita al jardín sea una experiencia auditiva. Si eres amante de la tecnología, se puede implementar en algunos casos sistemas con altavoces con los que podemos inundar suavemente con efectos de sonido cuando los elementos naturales no puedan enriquecer la experiencia. Como para ir cerrando este episodio, veamos algunos ejemplos prácticos, imaginándonos que vamos a hacer una intervención en un centro de adultos mayores que pueden o no tener algún deterioro cognitivo. Podemos allí crear un jardín de reminiscencias sonoras. Este espacio estaría diseñado específicamente para estimular recuerdos y promover el bienestar a través de experiencias auditivas cuidadosamente seleccionadas. Podríamos tener, por ejemplo, una zona de sonidos del hogar, con una fuente que imite el sonido del agua corriendo por un viejo fregadero de piedra. También podemos crear, como otro ejemplo, un rincón de plaza, con el suelo de adoquines y una pequeña fuente central recreando los sonidos típicos de esa plaza del pueblo, donde las risas y las conversaciones se mezclan con el gorgoteo del agua. Si los usuarios vienen de otro tipo de experiencias pasadas, podemos crear un paseo del campo, que podría consistir en un sendero bordeado de álamos y pinos, cuyas hojas producen diferentes sonidos con el viento, recordando aquellos paseos por el campo, o una fuente con agua que imite el sonido de esta cuando corre por una acequia de riego, como es lo que ocurre aquí en Mendoza. También podríamos armar en algún rincón un oasis de aves con comederos y baños para pájaros que atraerían las especies locales, llenando el aire con sus cantos característicos. También podríamos recurrir a reproducir el canto de aves que ya no abundan en la zona como lo hacían antaño. Finalmente podemos tener ese rincón de la siesta, con hamacas y un suave tintineo de campanas de viento evocaría esas siestas del verano, proporcionando un lugar tranquilo para el descanso y la relajación. Así, el paisaje sonoro se convierte en una herramienta poderosa para diseñar jardines que no solo son bellos,
sino también profundamente significativos y beneficiosos para sus usuarios. Estos espacios no solo crean un entorno agradable y estimulante, sino que también pueden ayudar en terapias de reminiscencias, mejorando el bienestar emocional y cognitivo de los residentes. Y no me cansaré de remarcar que el trabajo de un paisajista, ya sea un centro de adultos, un centro de día, un hospital u otro tipo de institución sanitaria, debe ser realizada en estrecha comunicación con el personal de dicha institución, con los usuarios, de ser posible, con los acompañantes. Debe responder a las características y a las necesidades de todos sus usuarios. No va solamente de colocar plantas y elementos de forma arbitraria o porque se vean bonitos, suenen bonitos o huelan bonitos si nos remitimos a un paisaje olfativo. Y bien, hemos llegado al final de este episodio. No sé qué me dices del tema, si lo conocías, si lo aplicás. Me encantaría que me cuentes tus experiencias, para lo cual podés enviarme un correo directo a contacto@jardinesinclusivos.ar. También te invito a que te suscribas a mi boletín de novedades, donde cada martes envío un correo electrónico con un tema desarrollado. En su momento, cuando hablé de paisaje sonoro, fue un poco más completo que lo que hoy te he compartido aquí. Por lo que si te interesa, dirigite a jardinesinclusivos.ar. Te dejaré de todos modos los enlaces en las notas de este episodio y te registras allí gratuitamente. También, si querés colaborar con el proyecto, podés adquirir mi libro, el último, el de neuropaisajismo salutogénico, o el anterior, el de Jardines para crecer en familia, que los tenés disponibles en Amazon. Me despido entonces, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Nos encontramos el próximo jueves con un nuevo tema para aplicar en los jardines salutogénicos. Hasta entonces y muchísimas gracias.